Eso hay que trabajar. Hola jóvenes, buenas noches. Bueno, muchachos, préstenme la atención, por favor. Nosotros tenemos el primer parcial el jueves, ¿no? Este jueves que viene. Entonces, quiero que sepamos qué es lo que tenemos, quiero que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer. Entonces, vamos a enviar ahora a Juan que digamos ok. Estos son los diferentes temas que yo les había dicho a ustedes que podrían ustedes seleccionar para que ustedes en grupo puedan escoger la temática que pueden trabajar. ¿El parcial cuál es? Ustedes para el jueves, no me comas en clase, se me por favor. El parcial el jueves es precisamente que ustedes traigan como las problemáticas sentidas que hay en estos contextos que ustedes elijan, y ustedes van a determinar, por favor tomen nota, ustedes van a determinar pues el tema a elegir, ¿sí? Eso lo tienen ustedes en su aula virtual, lo tienen, ¿sí?
pero lógicamente necesitamos definir qué temas escoger ustedes. ¿Sí? Habíamos dicho que estamos hablando de grupos de 3 personas, ¿sí? Para que ustedes digan, bueno, nosotros vamos a trabajar esta temática, van a investigar ustedes al respecto, cuáles son las problemáticas que se presentan en esos contextos, cuáles podrían ser los posibles cambios estructurales, ambientales, teniendo en cuenta lo que vamos a ver ahorita, unos componentes que tienen que ver con la parte ambiental. Entonces, ustedes tienen que presentarme eso el jueves. Me pondré a trabajar con cada uno de ustedes, ustedes me lo presentarán y a partir de ahí, ustedes tienen hasta que finalicemos el módulo, la sesión 17, lo que van a ustedes a presentar acá. Acuérdense que ustedes van a diseñar una maqueta o un trabajo que realmente esté justificando la mano de nosotros como ambientalistas, ¿sí? Como psicólogos ambientalistas. Entonces, es lo que yo quiero que por favor ustedes me definan, finalizando la clase de hoy, la temática. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de recuperación de plazas de mercado deterioradas, parques de bolsillo en lotes baldíos de barrios, colegios con patios escolares, áreas verdes, calles de barrios sin zonas peatonales seguras, ¿sí? Escenarios deportivos inseguros, murales y arte urbano para educación ambiental, rediseño de patios interiores de plazas de mercado y colegios, huertas comunitarias en barrios, ¿no? Esos son los que yo les planteo, ¿sí? Ustedes escogerán el que les guste, el que les llame la atención. Si hay alguno que no esté acá, pero a usted le llama la atención, pues también propónganlo, ¿sí? Lo importante es de que no haya temas repetidos, para que ustedes puedan entonces abordar la temática, cómo ustedes encuentran esa situación, cuál es la problemática más sentida de ese contexto, cuál es la intervención, la justificación de esa intervención, cómo ustedes proyectan a mediano plazo o a largo plazo, pues el impacto ambiental. ¿Sí? Ese impacto ambiental pues requiere entonces que tengamos, pues, como claro, toda la parte de las teorías que hemos visto nosotros hasta ahora y lo que vayamos a ver en estos días para poderlo involucrar en su trabajo de presentación. Porque no quiero evaluar la parte teórica como tal, quiero evaluar es su nivel de creatividad y compromiso y la intervención que ustedes hacen para la comunidad, ¿sí? Para el barrio, para la sociedad, para la población. Pienso yo que eso va a quedar un poco más en la retina de todos nosotros, ¿no? Para que cuando ustedes tengamos el segundo parcial, que es a los 8 días, ustedes ya tienen que tener mucho más claro lo que tienen que hacer. Y para el final, es el proyecto final, ¿sí? La intervención que ustedes van a hacer. Bueno, eso es lo que necesitamos trabajar. ¿Tienen alguna pregunta, dudas, solicitud, requerimiento, dudas, reclamos? Señor. Creo que sobre ese tema, digamos, un ejemplo donde dice huertas comunitarias de barrios. Sobre eso tenemos que hacer la maestra. Sí. Y ahí ya hacemos todo el intercambio. Claro, pero ustedes van a mirar algunos, escuchemos que esto les sirve a todos. Ustedes van a mirar ahí, teniendo en cuenta como ese campo que ustedes encuentran, la problemática que existe actualmente, ¿sí? Entonces ustedes miran cómo hay unos espacios que realmente están generando una contaminación visual, están generando delincuencia, están generando
que están, digamos, deteriorando la flora, la fauna. Entonces, ustedes buscan, a partir de la elección que ustedes tengan, buscan la problemática, ¿sí? Cómo es que se está presentando, hace cuánto tiempo se está presentando y la posible intervención, ¿ok? Para que lo podamos abordar. Señorita. Nosotros tenemos un tema que no es del futuro, es ahí, pero Ok. Sí, pues ustedes hagan una cita, se la comparten a mi amigo los grupos. Sí, sí. Ustedes son muy buenas. Tienen que darle gracias a Juan. Porque es una persona supremamente comprometida con usted. Sí, eso y me lo pasas a mí, por favor, gracias, muchachos. Pero bueno, eso lo hacen ustedes ahorita. ¿Qué otra cosa importante? Fíjense que en la sesión 17 vamos a empezar a hablar de los proyectos finales. En la sesión 17. 17, 18 y 19 abordaremos todos los grupos. ¿Sí? De tal manera que a la sesión 20 ustedes nos reunamos de una manera individual y les diga sus notas son estas. O ustedes sepan sus calificaciones. Ahí están todos. Bueno. Por favor, sí, por grupo. Sí. Otra cosa. Porque lo llamaban a verificar. El tema de hoy está relacionado pues como con esos componentes ambientales que todos los días nosotros estamos utilizando, todos los días estamos viendo, sintiendo, nos estamos colocando en contacto con él, con ese componente. Entonces, aquí lo que yo pretendo es cómo esos componentes ambientales que vamos a ver ahorita están, digámoslo, relacionados con la conducta humana y a su vez cómo esos componentes ambientalistas están impactando para bien o para mal. Y terminamos nuestra clase de hoy con un documental, o no, más bien como una charla de una persona que me parece que está dejando una reflexión bastante importante con respecto a esta parte ecológica. Siempre que nosotros hablemos en nuestras clases de psicología ambiental, mi propósito es de que ustedes se coloquen la mano en el corazón y reconsideren su comportamiento, que reconsideren el comportamiento que tienen sus familiares, sus amigos, sus cercanos, sus hijos,
¿sí? Esposos, esposas, pero que reconsideremos un poco cómo es que estamos interactuando con lo que tenemos, ¿sí? Que la evolución misma, y en el video que vamos a ver ahorita, pues se presenta esa parte como tan fuerte que nos deja a uno o a todos nosotros como impactados, ¿sí? Acuérdense que nosotros estamos acá en este mundo y no tenemos para dónde irnos, ¿sí? Acá nos tocó. Y si nosotros no vemos la posibilidad o no tenemos en cuenta la posibilidad necesaria, imperiosa de cambiar, pues estamos deteriorando nuestro, nuestro mundo, ¿sí? Es como la idea. Entonces, la idea es que miremos un poco toda esa parte natural, artificial, creada por la misma naturaleza, creada por el mismo hombre, el ser humano, en donde, como lo decía ahorita, requiere como una evolución, y qué bueno que nosotros evolucionemos, pero pareciera ser que evolucionamos olvidándonos de todo lo que nos brinda nuestro entorno, ¿sí? Pareciera que fuésemos supremamente egoístas con respecto a esa evolución, una evolución supremamente desmedida, una evolución supremamente desaforada que nos ayuda, sí, a estar viviendo mejor, a tener unas mejores condiciones. Si ustedes ven las películas de antaño, cómo vivían estas personas, cómo vivían los vikingos, cómo vivían los del viejo oeste, realmente era una condición bastante precaria, ¿sí? En comparación con lo que vivimos ahora. Y la evolución se tiene que dar, porque eso, de eso se encarga o se ha encargado el ser humano con toda la parte del conocimiento, con todos los avances científicos, con el avance de la ciencia, y bienvenido eso. De hecho, la ciencia ha avanzado para beneficio de nosotros, ¿sí? Lo hablábamos creo que al primer día de clase, cuando hablábamos del virus del VIH, ¿sí? Que la gente se moría y era bueno, sigue siendo un poco desastroso, pero en esa época no había absolutamente nada que pudiese corregir la presencia de ese virus, ¿no? Pero ahorita ya la gente, con los avances de la ciencia, pues tienen una tendencia a seguir con vida con una serie de medicamentos que le permiten a la persona que la padece o que lo padece, pues salir adelante. ¿Sí? Miren, nos despertamos esta mañana con la muerte del señor Uribe, ¿sí? Miren cómo la ciencia, imagínense ustedes, dos proyectiles de bala incrustados en la cabeza de una persona. O sea, o sea, supremamente desastroso y catastrófico y casi de muerte para ese personaje, ¿sí? Tanto así que llegó hoy día al deceso de él. Pero pasaron, creo que mes y medio, 2 meses, para que él tuviese ese derrame cerebral para fallecer. Pero lo mantuvieron con vida durante tanto tiempo, ¿sí? Si no hubiese sido así, si estamos nosotros en los años 80, por decir algo, en los años 70, seguramente eso que se avanzó hoy día con la parte de la ciencia, de la salud, no tendríamos esto, ¿sí? Entonces, también uno se hace un interrogante aquí como medio claro, y es, ¿será que un ciudadano de a pie que hubiese tenido este atentado, que lo hayan secuestrado, lo hayan robado y le dispararon 2 veces, será que le van a hacer todo ese boom que le hicieron a este personaje? Muy probablemente no. Se supone que el juramento hipocrático de los médicos es de que yo tengo que atender a todo el mundo independientemente de su credo religioso, de su color de piel, de su clase social, porque esa es la concepción de lo que tiene que ser
y lo que debe hacer un médico. ¿Ve? Pero eso es un interrogante que tenemos aquí. Entonces, para entender un poco esto, vamos a dividir estos componentes ambientales. Aquí vemos nosotros una serie de imágenes con respecto a los plásticos, un poco con bosques incendiándose, la contaminación. Entonces, los componentes ambientales tienen que ver con eso, tienen que ver con la flora, tienen que ver con el agua, tienen que ver con los plásticos. Ustedes saben de que las cosas ya han cambiado muchísimo en las empresas porque necesitamos estar muy de la mano del cuidado ambiental. Entonces ya no utilizamos los pitillos, ¿no? Porque eso era gravísimo y eso se encuentra pues en los ríos, en los mares, y eso genera pues, una serie de dificultades en cuanto a la salud de los habitantes de esos espacios, ¿sí? De los seres vivos. Entonces tenemos ese componente físico, que son elementos tangibles y medibles del entorno, ¿sí? Y eso lo estamos viviendo nosotros hoy día. Eso lo estamos viviendo nosotros hoy día con toda la construcción del metro, ¿sí? Y con toda la construcción del Transmilenio por la 68. O sea, Bogotá está caótico por todo lado, ¿sí? Pero es por algo de evolución. Ya creo que el Transmilenio ya está llegando a Soacha, creo, o ya está empezando a llegar a Soacha, que antes no estaba allí. Pero eso ha sido un desajuste social porque, bueno, para el gobierno y para los constructores de todas estas vías, lo que hacen es, para poder generar todo ese tipo de evolución estructural, tienen que comprar un poco de casas de la gente que está, por ejemplo, en la autopista sur, ¿sí? Alrededor, a los lados de la autopista sur, tenían que comprar o tuvieron que comprar esos territorios a la gente, ¿no? Y los compraron. Y eso fue un poco de dinero y eso ha costado un poco de dinero, pero eso en aras de la evolución. ¿Para qué? Pues para que nosotros tengamos una mejor calidad de vida en cuanto a la movilidad. Y bienvenido eso. Pero eso trae sus consecuencias. Y si estas estrategias no están bien planeadas, no están bien organizadas, y eso nos termina afectando fuertemente. Entonces, aquí hablamos nosotros de los ejemplos como el clima, que lo estamos viviendo hoy día. Yo no me acuerdo unas heladas tan fuertes como se están dando acá en Bogotá, una llovizna permanente todo el día, que ya uno mantiene así como estamos vestidos nosotros con chaquetas, con ruanas, o sea, la gente que salga como si estuviera en tierra caliente, les aseguro que se va a enfermar, ¿sí? Porque realmente las condiciones climáticas, la temperatura, la luz, el agua, las edificaciones, hacen parte de este componente físico. Cómo nosotros estamos viviendo alrededor de todo este componente físico. ¿Ven? Y esa relevancia, pues, influye en la salud física y en la percepción del espacio. Entonces, por eso el trabajo que ustedes van a realizar en su proyecto final de este módulo es precisamente mirar cómo la percepción del espacio y qué ustedes van a cambiar, qué ustedes van a generar, y que de pronto, si ustedes hacen un buen trabajo, ustedes podrían estar generando como esa posibilidad de vender ese proyecto, porque patentarlo exactamente, porque es tan impactante y tan positivo y nos va a, como les digo yo, ustedes tienen que comentar en su proyecto por qué es beneficioso, ¿sí? ¿Qué tan importante es lo que ustedes van a hacer para la comunidad? ¿Ven? Lo que se espera. Entonces uno pretende proyectarse un poco con respecto a los resultados que queremos encontrar.
lo que queremos encontrar, entonces, precisamente es lo que nosotros pensamos con respecto a este componente físico. Todo esto tiene que ver con el calentamiento global. Todo eso tiene que ver con la parte de la temperatura, ¿sí? El agua, la contaminación de los mismos espacios fluviales que tenemos nosotros en nuestro país, ¿sí? Pero es que resulta que no es solamente en nuestro país, es el mundo entero, en donde, como les decía ahorita mismo, la mala decisión que asumimos cierto grupo de personas que no piensan sino en sus propios beneficios, ¿sí? Y se olvida del colectivo, se olvida de lo que es para la gente del futuro, para los hijos de nuestros hijos, para los hijos de ustedes o para los hijos de sus hijos, ¿no? ¿Qué van a tener ellos? ¿Qué van a recibir ellos? ¿Qué heredad van a tener ellos? ¿Sí? De hecho, los niños son muy asiduos en lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Y la educación hace parte, o sea, no podemos, y en el audio, en el video que vamos a ver ahorita, la conferencista nos dice que no podemos apartar la educación de todo lo que tiene que ver con el entorno ambiental. De hecho, la educación es un pilar importantísimo para poder, por medio de estos espacios que estamos viviendo, ustedes reconsideren su actuar y que ustedes con sus pequeños en casa lo reconsideren. O las maestras con los niños de preescolar, primaria y bachillerato. Por lo general uno siempre dice que es mejor coger a los niños desde temprana edad para ayudarlos a crecer y formarlos de una manera mucho más funcional que muchachos que ya, o señores que ya tienen 25 años, que ya es mucho más difícil influenciarlos a ellos. No es que no sea posible, seguramente lo es, pero la influencia de ellos va a ser un poco más marcada, ¿ven? Menos marcada, perdón. ¿Ven? Entonces, aquí estamos viendo eso, ¿sí? Cómo nuestro componente físico, que es lo que vemos cotidianamente. Si ustedes van por la Caracas, ustedes han visto cómo ha evolucionado la construcción del metro. Hasta bonito se ve, ¿sí? Pero eso ha traído una serie de inseguridades en las diferentes estaciones, como en la 34 o la 32. Toda esa parte ha generado unos cambios en las rutinas, ¿sí? Nosotros antes nos bajábamos en la 34 o en la 39, pero ya no es posible, pues porque ya la cerraron, ¿okay? Dicen que es la 34, pero realmente es la 32, ¿ven? Entonces, nos ha tocado y nos tocará siempre adaptarnos a esos espacios, ¿ven? Entonces, ahí estamos hablando de ese componente físico, que no para nada lo podemos descuidar, ¿sí? O los gobiernos o las empresas, con todo el tema de la responsabilidad social y empresarial, no pueden dejar de lado todos esos componentes físicos, como lo hablábamos nosotros en clases anteriores, cómo las constructoras tienen que estar pensando en el cuidado del entorno ambiental, aún sabiendo que ellos son edificadores de asfalto. Ellos son constructores de moles de cemento que construyen pues, esas edificaciones horizontales en donde pues tenemos que, de hecho es lo que se ha generado en los últimos años, la construcción de estos conjuntos residenciales que son de 6 pisos, de 12 pisos, de 18 pisos, y esos son unas montañas grandísimas de cemento como tal, ¿sí?
pero es lo que hay, ¿sí? Si ustedes recuerdan un poco, si nos vamos un poco hacia atrás, años 60, por decir algo, pues no había tanta conjunto cerrado, ¿no? Eran más que todo casas, ¿no? Y en las casas, o ese tipo de casas, vivía toda la familia. Tenían una familia universal que estaban todos habitando en ese mismo espacio. Entonces vivía los papás con los padres, es decir, los abuelos, los tíos, los primos, y todos vivían allá. ¿Y por qué? Pues porque así era. Las locaciones o las casas con habitaciones amplias, con bastante luz y todo eso, en la medida que la gente tuviese la posibilidad de tenerlo. Porque si tenían no tantas posibilidades económicas, pues no lo hacían. Entonces, en comparación con las casas de ahora son casas de muñecas, en donde son 3 pisos, pero realmente si yo clavo una puntilla, de pronto atravieso y le clavo la puntilla a la espalda del vecino. ¿Sí? Realmente son de ese estilo de condiciones tan marcadas y que las casas son supremamente pequeñas, son muy pequeñas. Esto es grandísimo, Esto dividido en tres. sí, esto es un estadio para lo que de pronto se está viviendo ahora, ¿no? Entonces, en esta contaminación ambiental que nosotros vemos cotidianamente está el componente químico. Yo les decía, la evolución de nosotros se da, pero esa evolución acarrea el uso de los químicos, ¿sí? Entonces, lo digo con todo respeto por las damas, pero las mujeres son supremamente vanidosas, con su cabello, con su piel, con su textura de piel, ¿sí? Entonces quieren utilizar una gran cantidad de cremas, ¿sí? Para verse mucho más bonitas, ¿no? ¿Sí? De 10. ¿Cómo? A veces de 10, piel de 10. Sí. Sí, entonces, realmente son todos esos componentes que las empresas, que las industrias, las fábricas crean, ¿sí? Y le colocan un poco ¿no? de químicos que hacen de que la tarea funcione, de mantenerse un poco más esbeltas, más bonitas, pero nosotros los hombres como que no somos como tan metrosexuales, ¿no? Sino que más que todo es la mujer. No, sí, también, pero yo lo digo, o sea, tienes la razón, pero digamos, estamos hablando de un grupo de 30 mujeres, 3 son hombres, ¿no? Porque el grupo son 3 hombres y el resto son las mujeres las que se están basando en eso, pero bien por ellas, porque pues tienen todo el derecho, ¿no? No estoy diciendo que no lo hagan ustedes, háganlo. ¿Sí? Pero realmente es algo que genera pues todo ese tipo de sustancias y procesos químicos que están generando el impacto ambiental. Porque es que resulta que todos esos tarros que ya utilizamos, todas esas cremas, todos esos tubos, pues no se les hace el proceso, porque hasta hace como unos 15 años o 20 años empezaron a hablar de saber reciclar, ¿sí? Pero antes ¿no? Entonces, cuando toda esa situación se lleva a que no tenemos esa educación ambientalista, pues tenemos toda esa problemática que ya conocemos nosotros. Entonces, la composición del aire, la calidad del agua y los contaminantes, que son los que más se están presentando y son los que generan de pronto alergias en la piel, cáncer de piel, precisamente por esa contaminación. Bogotá, tristemente, es si ustedes se paran en Monserrate o en un sitio alto, no tiene que ser Monserrate, un sitio alto, ustedes ven el nivel de contaminación, esa capa de humo contaminante, ¿sí? Que eso es lo que genera el efecto invernadero porque no permite
el paso de los rayos del sol, ¿sí? Entonces realmente eso es algo que uno dice, pues nosotros empezamos aparte de la pandemia, empezamos a tener que utilizar el tapabocas porque ya se presentan enfermedades pulmonares, cáncer de pulmones, ¿ve? Por esa contaminación tan grande, ¿ve? Pero nosotros estamos evolucionando, estamos creciendo, estamos avanzando en nuestros derechos, pero se nos olvidan también nuestros deberes, ¿ve? Entonces se genera esa salud respiratoria en deterioro, ¿sí? Ese bienestar y rendimiento cognitivo, ¿sí? Entonces, como hay una serie de situaciones un poco contaminantes y las mamitas que están en embarazo empiezan a tener problemas de salud, que eso hace que los niños que están en el vientre, en útero, empiecen a tener dificultades para poder entonces alimentarse de esa manera simbiótica que hay con la mamá, ¿sí? Porque es la contaminación, porque es lo que genera. Entonces esto genera, y aparte si tenemos malos hábitos por parte de la mamá, como el hecho de tomar o de fumar, pues lógicamente eso va a generarle esa desnutrición, ¿sí? Inclusive, que es lo que llaman cuando el niño o el bebé está recién nacido, que es lo que se llama la muerte súbita, ¿sí? Porque pues el niño no tiene como las fortalezas para poder retirar, o sea, no tiene esos actos reflejos como para mover las manos y quitarse la cobija que tiene encima de la cara y simplemente el niño fallece, ¿sí? Y es el dolor de pecho que le da la angustia que se genera eso por el suceso que acaba de acontecer. Entonces, todo este tema del componente químico que tiene que ver con precisamente la presencia de sustancias nocivas en el agua, el aire, el suelo, las sustancias nocivas, son las que llamamos nosotros contaminantes ambientales, ¿sí? No tenemos conciencia de lo que tenemos que cuidar. No la tenemos. Simplemente acabamos con los ríos, con las cascadas, con lo que hablábamos nosotros también en clases pasadas, precisamente porque no nos interesa la comunidad en general, ¿sí? Egoístas, muchos, pero la idea es de que generemos cambio. Si nosotros empezamos realmente a cambiar, seguramente vamos a mejorar el bienestar y muchas otras cosas más con respecto al entorno ambiental. Y por último, es ese componente biológico, ¿no? Ese componente biológico tiene que ver con, pues como su nombre lo indica, la vida, ¿sí? El estudio de la vida, esa parte biológica que tanto nosotros podemos observar en nuestros espacios, ¿no? Cómo los seres vivos de pronto necesitan estar siempre en su nicho ecológico, tienen que estar muy bien comprometidos precisamente con eso, con el espacio en donde están y hacen o tienen conductas para poder sobrevivir, porque es lo natural, ¿sí? Los seres vivos, todos nosotros estamos siempre con la tendencia de querer sobrevivir. O sea, esa es como nuestra, entre comillas, nuestra lucha de querer, de poder sobrevivir. Por eso, pues, la ley del más fuerte está allí implícita con respecto a cómo nosotros criamos a nuestros hijos y cómo a partir de ese nacimiento que es, digámoslo, adecuado o esas carencias con las que nace el niño, va a tener una gran cantidad de situaciones que son adversas, ¿no? Entonces el niño nació con malformaciones o el niño nació con desnutrición, o sea, eso se debe a ciertas conductas un poco egoístas de nosotros los adultos, ¿sí? Entonces ahí vemos nosotros ese componente biológico en donde nosotros interactuamos con el entorno en donde está. Es la interacción de los seres vivos con nuestra naturaleza, ¿sí? Vayamos a disfrutar de nuestro espacio
de nuestro paisaje, pero dejémoslo como lo encontramos, ¿sí? No lo deterioremos, de verdad no lo hagamos. Entonces estamos hablando de la flora, la fauna, los microorganismos, todo ser vivo tiene una razón de ser. Todas las hormigas, las abejas, hasta las cucarachas tienen una razón de ser que es precisamente mantener un poco el equilibrio. Los ratones, aunque lógicamente hay situaciones de desaseo, de, de todo lo que tiene que ver con el incremento de todas estas plagas, ¿sí? Pues generan entonces una serie de situaciones que también son adversas porque ya se salen de control, ¿sí? Entonces lo que hace el ser humano es regular una serie de conductas por medio de una serie de leyes, de normas, para poder entonces decir, las personas que de pronto están tirando la contaminación al río tienen que pagar una sanción. Acuérdense que nosotros cada vez que nos meten la mano al bolsillo para pagar deudas, pues entonces ahí sí reaccionamos. Pero mientras no nos cueste, no hacemos absolutamente nada. Y no es la idea. Entonces, fue la idea de que ese contacto con la naturaleza mejore nuestro bienestar psicológico, ¿sí? En las cárceles, por ejemplo, ¿sí? Estudios se han realizado por investigadores de arquitectura, en donde escogieron a un grupo de reos, de internos, en donde los ubicaron en una cárcel en donde no había absolutamente nada ambiental. Los metieron en un espacio lleno de paredes y poca iluminación y poca ventilación, ahí encerrados, ¿sí? Para mirar cómo era la respuesta de ellos en esos espacios. Toda la respuesta emocional, toda la respuesta conductual, qué se incrementaba y qué se incrementaba. Y en otro, y en el grupo experimental, era pues una cárcel un poco más agradable, con paredes pintadas, mejor iluminación, mejor ingreso del aire, más zonas verdes. No se hizo esperar que la respuesta de este grupo que estaba en un hacinamiento, en una respuesta un poco hostil, era un poco más de agresividad, un poco más de intolerancia, un poco más de ser generadores de conflicto en comparación con esto. Acá se incrementó un poco la conducta de ayuda, la colaboración, tener un poco más de tolerancia, tener un poco más de paciencia. ¿Por qué? Por el espacio. Entonces el espacio para nosotros, no nos digamos mentiras, influye de una manera fuerte, ¿sí? Y ese espacio físico se relaciona también con todo ese bienestar psicológico a nivel de ese componente biológico. Entonces, en ese componente sociocultural, porque pues nosotros estamos ligados precisamente a un espacio social. Como ustedes lo saben, ustedes ya han visto Psicología Social 1 y 2, y ustedes saben de que nosotros somos seres gregarios. O sea, necesitamos de los demás. Necesitamos de contar con los demás para que nos ayuden, para que seamos pertenecientes a un grupo, para que podamos crear familia, para que podamos nosotros vincularnos laboralmente. Bueno, somos seres sociales, ¿sí? Y y esa sociedad está marcada también en un espacio cultural. De acuerdo a la cultura donde yo estoy, así me voy a comportar. O sea, ese espacio es sociocultural, ¿sí? La gente de la costa, la gente de Nariño, la gente de Bayuna, la gente paisa, ¿sí? Entonces, estamos hablando que hay ciertos contextos que generan ciertos tipos de comportamiento y que se espera que se mantenga ese comportamiento sociocultural y no otro. ¿Ven? Entonces, acá hablamos nosotros de ese componente sociocultural en donde en cada sociedad existen una serie de normas
establecidas para poder vivir en la mejor posibilidad tranquilos, ¿sí? Porque las normas se hicieron precisamente para que tengamos un hábitat y un espacio mucho más agradable, mucho más confortable. Si no existiesen las normas, sería caótico. ¿Sí? Si así nomás, teníamos dificultades para respetar un poco las normas. ¿Ven? Entonces tenemos esos valores, esas normas, costumbres y estructuras sociales, ¿sí? En donde hay cierto tipo de jerarquía, en donde hay cierto tipo de componentes de organización familiar que se mantienen en ese componente sociocultural. ¿Sí? Miren el ejemplo que aparece allí en esa imagen, en donde se exige en las plazas de mercado que exista una organización y que esto, para nosotros como posibles clientes que entramos a esa plaza de mercado, queremos volver allá, que podamos volver allá, porque realmente no hay suciedad, no hay desorden, no hay caos, la atención misma de la gente que tiene esos locales, pues es como medio agradable, ¿no? Entonces, realmente es como una estructura integral, porque estoy seguro que los administradores de esas plazas de mercado hacen sus capacitaciones para atención al usuario, hacen sus capacitaciones para mantener los alimentos conservados, ¿sí? Para saber organizar, para hacer una gran cantidad de cosas, pero estoy seguro que así lo harán, ¿sí? Entonces, eso hace que nuestro comportamiento colectivo sea de respetar cómo encontramos el espacio. Si yo veo un espacio caótico, no me importa aportar para más conflicto. Pero si yo tengo un espacio, o yo veo un espacio muy bonito, muy organizado, muy estructurado, limpio, con asepsia, con buenos olores, aromas, entonces seguramente voy a respetar eso. Eso me lleva a actuar de una manera individual y a la vez colectiva. ¿Sí? Entonces, esas interacciones de nuestros diferentes componentes, el químico, el físico, ¿y cuál es el otro? ¿Y el otro? El biológico. ¿Ok? Entonces, acá hablamos nosotros de cómo es lo que nosotros podríamos estar viviendo dependiendo de esa nivelación, de esa integración de esos tres componentes o cuatro componentes con el sociocultural. ¿Sí? Entonces, un parque físico lo más sano posible, con vegetación, lo biológico, el aire limpio, lo químico y actividades comunitarias para poderlo favorecer. Yo pensaría que nosotros queremos siempre vivir en un espacio así como más organizadito, más bonito, ¿sí? Si ustedes van a estos hoteles de Cameron, si ustedes van de pronto a Cafán de Melgar o cualquiera de estas con subsidio, son espacios muy bonitos, muy agradables y queremos volver allá, ¿sí? Obviamente hay sus excepciones en donde lo que tiene que ver con el aseo, pues si uno encuentra cosas como el desaseo, uno inmediatamente pasa la queja y necesito que me cambien de habitación. Pero algo pasó con alguien, una familia que falleció porque había unos olores muy fuertes y algo pasó, no recuerdo qué fue, pero murió una familia, ¿no? O porque fumigaron, exactamente. ¿Ven? Entonces, son actores de esa comunidad en donde hacen las cosas sin ningún tipo de protocolo, sin una organización. Y eso lleva a las consecuencias. Que eso supongo que recibe una demanda penal en donde tienen que pagar precisamente la proyección de vida de las personas que fallecieron. ¿Sí? Si son adolescentes, jóvenes, adultos, la proyección de vida que ellos tenían era grandísima. Entonces, todo eso se tiene que pagar por tomar malas decisiones.
a nivel empresarial. Eso, pues, no es nada, no es ya de nuestro desconocimiento la existencia de un deterioro en salud mental y el deterioro a nivel de la parte física. ¿Sí? Entonces, sabemos que con hacinamiento se nos incrementa el estrés, la ansiedad, la angustia, el desespero, todo que está afectándonos a nosotros. ¿Sí? Cada componente físico, químico, biológico, sociocultural nos va a generar una respuesta correcta o incorrecta según cómo estamos viviendo o como estemos generando un actuar mucho más sano, mucho más equitativo. ¿Sí? Bueno, todo ese componente del rendimiento cognitivo o de los problemas respiratorios. Creo que ahí ya terminamos. Ok, factores de riesgo y los protectores. Acá estamos hablando de ese espacio físico, el ruido constante, riesgo de luz natural, que tengamos ese espacio protector, segregación urbana, el riesgo que eso genera, ¿sí? Los espacios comunitarios como a nivel protector. Entonces, aquí lo que generamos nosotros es la necesidad de entender que existen espacios mucho más sanos o espacios mucho más contaminantes. Y miren lo que nos genera a nosotros. ¿Ven? ¿Qué debemos hacer para poder controlar eso? Todo eso tiene que ver con esa psicología ambiental y comunitaria. Bueno, esto es lo que concluimos con respecto a eso. Los componentes ambientales están interconectados. Y ahora vamos a ver un ejemplo en el video que vamos a ver, que dura 15 minutos. Modificar uno que afecta a los demás, modificar uno afecta a los demás, y la psicología ambiental estudia cómo esta interacción influye en la conducta de nosotros. Bueno, entonces permítanme, por favor. Bueno, aquí hay dos ejemplos con respecto a la Ciudad de México. Ustedes saben que en México hay una gran sobrepoblación, ¿sí? En donde acá el nivel del aire que se respira en México, en DF, México, pues realmente es algo supremamente desastroso. En comparación con Copenhague, que es uno de los sitios mucho mejor, o sea, donde la gente vive de una manera supremamente deliciosa, ¿sí? Porque hay una conciencia, no sé si es que incluye un poco que nosotros como latinoamericanos no tengamos esa concepción de cuidar lo nuestro. La cultura europea, aunque yo creo que tampoco es que sea como tan así. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Orlando, ¿sí? En la Florida, en un hotel, y allá yo tenía que hacer así toda esta cuestión, ¿sí? Y la gente que iba allá, los turistas, que eran de diferentes países del mundo, iban orientales, iban por los mismos americanos de Europa, cualquiera de estos sitios, realmente ellos son muy dados a despilfarrar el agua, ¿sí? Era impresionante cómo ellos llenaban la tina, pues allá en Estados Unidos, pues ahí todo lo que tiene que ver con la tina para que la gente se pueda dar su baño en tina, ¿sí? Como que sea algo relajante, pero ellos llenaban esa tina impresionante y se desbordaba y contaminaban con todo lo que ellos hacían. La comida, ellos compraban las cubetas de huevos, utilizaban dos y nosotros las botaban a la basura. ¿Ven? O la gaseosa, el agua, la leche, compraban garrafones de cualquiera de estos productos y tomaban un poco y el resto lo dejaban ahí. ¿Sí? Las pizzas, compraban una pizza, digámoslo, familiar y comían una porción y el resto la botaban. Realmente es una conducta de despilfarrar las cosas y eso es algo que
Estoy hablando de un solo hotel en Orlando, California, Florida. ¿Sí? Y realmente eso seguramente se repetirá en muchos otros espacios. ¿Sí? Pero bien, bueno, eso es lo que hemos estado viendo últimamente, los cambios globales. Y ahora sí quiero mostrarles a ustedes, ya para que finalicemos la clase de hoy, los limitantes. Yo lo pongo aquí, lo pongo aquí. Claro, se ve la mano. Aquí una fecha de entrega para mantener las cosas en orden. Creo estar enfermo. Perdón, por favor. Por favor. Y yo les quiero compartir que aún no llevamos ni un cuarto de siglo del nuevo milenio y la vida que hoy tenemos es muy distinta a la que teníamos hace 20 años. Tenemos tecnologías que nuestros padres jamás soñaron con tener. Tan solo en este teléfono tenemos acceso a 100,000 películas, 12,000 libros, millones de fotografías. Tenemos acceso a consultas médicas, reservaciones de restaurantes, todo lo que nos podamos imaginar. Esto solo en el mundo de lo inmaterial. Pero en el mundo de lo material, el siglo XXI es el más privilegiado de la historia. Tenemos una capacidad inmensa para producir cosas y para desarrollar cosas, pasando desde juguetes, accesorios, aparatos eléctricos. Tenemos a la famosa Alexa. Algo que no nos imaginamos, cualquier aparato que nos imaginemos está siendo producido por alguien en algún lugar del mundo. Pero no todo es bueno para todos los que habitamos este siglo XXI. Tanto lujo, tanto confort tienen un precio y alguien tiene que pagar. Nuestros ríos nunca habían estado tan contaminados. Nuestro aire jamás había tenido la calidad que hoy tiene. Nuestras tormentas jamás habían sido tan devastadoras. Nuestros veranos jamás habían sido tan calurosos y nuestros inviernos tan fríos. Nuestras ciudades se hunden o se inundan. Y ahí viene un dato muy escalofriante. En los últimos 40 años han desaparecido más de 748 especies. Y ni hablar del costo de vidas humanas que nos cobró la pandemia, este COVID-19. Lo que nos está costando este siglo XXI es incalculable. Pero así como hemos gozado los privilegios del siglo XXI, vamos a tener que pagar las consecuencias. Y la injusticia más grande de la historia es que no todos nos vamos a pagar por igual. Los que menos tienen van a pagar más para que los que más tienen lo gocen. En nuestro siglo XXI, quien menos contamina es quien más resiente los daños. Y aquí me voy a compartirles una pequeña historia para poder ilustrarles esto. Un 25 de abril de 1990, dos niñas respiraron por primera vez. Ambas tenían ojos cafés y hermoso, precioso color de cabello a juego. Si las vieras una junto a la otra, no verías gran diferencia. Sin embargo, sus vidas serían radicalmente opuestas. Sofía nacería en una familia muy acomodada. Cada pequeña ocasión recibía un regalo pronto abandonado por ella al llegar la novedad de uno más colorido o otro más nuevo. Ella que se crió en una cultura de consumo y desperdicio.
porque lo mismo pasaba cuando algo no le gustaba, no importaba, se tiraba y se le preparaba algo nuevo. En los veranos muy calurosos viajaba con su familia a lugares más fríos y en inviernos muy fríos viajaba a lugares más cálidos. Tenía acceso a una excelente alimentación, ya que siempre en su casa había alguien que le preparara la comida antes de que ella llegara a su casa. Sin embargo, Ana llegó a una familia que tenía problemas económicos antes de que ella llegara al mundo. No en cada cumpleaños había un regalo, y cada que lo había era una prenda de sus hermanas mayores o un juguete abandonado por ellas. No se podía, en su casa no se podía dar el lujo de desperdiciar absolutamente nada, por lo que se comía todo lo que le servía cada ocasión de su vida. Por supuesto, Sofía era transportada todos los días en coche, no se fumaba el smog que producían nuestros coches, y Ana todo lo contrario. Ana tenía que viajar en transporte público o caminar para llegar a su escuela. Comía lo que podía, ya sea comida congelada o procesada. ¿Cuál fue el resultado? Ana desarrollaría asma no diagnosticada hasta ser grande, y Sofía gozaría de perfecta salud. Hace unos años, ambas se dieron cuenta de la importancia que era cuidar el planeta, y las dos desarrollaron una gran pasión por ello. Sofía compraría un coche híbrido, no compraría marcas que no trajeran la etiqueta de producto sustentable, compraría popolito de metal y cepillito de bambú. Por su lado, Ana se bañaría en menos de 5 minutos, separaría la basura e intentaría hacer composta. Las dos hicieron todo lo que estaba en sus manos y lo que creyeron que era suficiente para contaminar menos. Y aunque en cierto sentido lograron bajar su huella de carbono, la realidad es que no había sido mucho el impacto que se había generado. Las dos, desde su perspectiva, hicieron lo que creyeron que era posible. Sofía, aunque compraba cosas que decían que era producto sustentable, nunca se dedicó a investigar si realmente lo era. Ella se había creado, como se los dije hace un momento, en una cultura de consumo y desperdicio, donde esto es necesario para pertenecer. Pertenecer cuesta, y le cuesta, y no hablo solamente del dinero gastado, pertenecer le cuesta al planeta, y le cuesta a las manos que se esfuerzan por facturar los productos que consumimos, que nosotros usamos. Es otro. ¿Otro? Sí. No. A lo largo de mi vida, quiero compartirles que he tenido la oportunidad de conocer a muchas Anas y a muchas Sofías. Personas que desde su realidad en la que viven han hecho su mayor esfuerzo. Personas que no han decidido la realidad en la que viven o en la que han crecido. Que no eligieron cómo nacer. Que a pesar de que no eligieron cómo nacer, pero que sí cada día han decidido quién quieren ser, que en el punto en el que están han optado y han intercambiado el desperdicio por el aprovechamiento. Y creo que hacerse cargo de lo que cada quien puede desde el punto en el que está, eso es tener un gran avance. Y aquí les comparto rápidamente por qué recalco esto de las diferentes realidades. Y es porque últimamente es más marcado. Nos han enseñado a condenar muchísimo la pobreza y a condenar también muchísimo el privilegio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que nos han destinado a tener sociedades completamente divididas, que lo único que han provocado es que aislemos esfuerzos, en lugar de provocar que todos trabajemos en equipo. Que haciendo equipo es de la única forma que logramos tener cambios sustanciales que de verdad impacten. Y hace rato, hablando de Ana y de Sofía,
es bien importante destacar que las dos se dieron cuenta de lo importante que era cuidar nuestros recursos naturales y que si no los cuidábamos, estos se pueden venir en nuestra contra y terminar en condiciones insostenibles para la vida. Pero lo que ninguna supo descifrar es que el problema del impacto ambiental no puede ser separado de la realidad social, cultural, económica y política. El problema del medio ambiente tiene que ser enfrentado como un todo. Para empezar, el impacto medioambiental no puede ser separado de la economía. Si nuestros modelos económicos siguen dependiendo completamente del consumo y de la constante producción, entonces estaremos constantemente decidiendo entre una economía saludable y un planeta saludable. Siguiente, el impacto ambiental no puede ser separado de la educación. Si la educación de todas las personas depende completamente del ingreso de nuestros padres o del país en el que viven, y el tema del medio ambiente no es un eje central en los planes de estudio, entonces pues no debería de sorprendernos que las personas no estén lo suficientemente capacitadas para tomar decisiones medioambientales conscientes. Tercero, el impacto ambiental no puede estar separado de la política. Si nuestras democracias no tienen destinado el medio ambiente como base de toda política pública, entendiendo al medio ambiente como el principio de absolutamente todo, este será un tema olvidado, utilizado solamente en los discursos y no llevado a la práctica. El impacto medioambiental no puede ser separado de la ley. Si nuestras legislaciones no son claras y contundentes para incentivar a las empresas, para incentivar a la sociedad, para tener unas reglas de juego claras, para tener una responsabilidad ambiental, pues las personas que quieran hacerlo, por más buena voluntad que tengan, no lo van a poder hacer por tener leyes ambiguas o confusas. Siguiente. El impacto medioambiental no puede ser separado de la desigualdad económica, de la desigualdad social y, por supuesto, de la discriminación. Me traje esta gráfica para ilustrarles esto que de verdad a mí en lo personal me impacta muchísimo. El 10% de las personas con mayor ingreso a nivel mundial son responsables del 25 y 43% del impacto ambiental, mientras que el 10% de personas con ingresos más bajos solo emite de un 3 a un 5%. Y por último, el impacto ambiental no puede ser enfrentado sin nosotras las mujeres, sin perspectiva de género. Históricamente a las mujeres se nos ha hecho pensar que necesitamos más requisitos, más elementos, más arreglo personal para estar a la altura de un hombre. Si nosotros seguimos pensando eso, pues entonces no debería de sorprendernos que por lo tanto generemos más residuos y contaminemos más. Conclusión. El impacto ambiental no puede ser resuelto por sí mismo. Necesitamos nosotros vincular todos los elementos que anteriormente mencioné para que pueda ser enfrentado de manera global. Es bien importante reflexionar sobre el gigante que nos está devorando. ¿Y cuál es ese gigante? El consumismo. Empezando por una de las industrias que en los últimos años ha crecido en un 400%. Y me refiero al fast fashion. Ignorando, nos hemos dejado llevar más por el deseo que por la necesidad. Nos ha regido la tendencia, nos ha regido la moda, sin saber que el fast fashion es la industria que más contamina y sobre todo la que más agua está utilizando.
Es momento de empezar a ver el reuso textil, el exprimir las prendas, todo lo que dan, no nada más ser compradas para el eventito, para la selfie, y en lugar de exprimirla, y en todo caso, de que ya no se vaya a utilizar el día de mañana, donarla. Creo que es tiempo de despertar a la creatividad y mandar dormir a la moda. Y quiero compartirles que antes de venir aquí hice una reflexión, porque obviamente la causa que persigo, la causa que defiendo para el medio ambiente, y creo que no la hemos sabido comunicar. Estamos tan saturados de los PES que creo que lo que más nos hace falta son los cómo. ¿Y cómo empezar? ¿Cómo empezar? Creo que la mejor manera de arrancar es empezando por hacer conciencia. ¿Pero qué es hacer conciencia? Hacer conciencia es detenernos a pensar. No puede haber conciencia en la inmediatez si seguimos actuando en automático. Cuestionarnos si lo que vamos a comprar realmente lo necesitamos. Y una vez que lo compramos, si es que sí lo necesitamos, evitar que lo que estamos comprando o consumiendo se convierta el día de mañana en basura. Como les decía hace un rato, si es una prenda, usarla lo más que se pueda y si no al cabo de tiempo, donarla. Los productos envases en casa, ya sea de leche, de jugo, refresco, separar ya sea la botella de PET, las tapas y llevarlas a un centro de acopio para garantizar que las volvamos a meter dentro del ciclo, darle vida. Y en los hábitos cotidianos, algo que hacemos todos los días, que es bañarnos, para hacer conciencia, meter nuestra varita mágica que es nuestro teléfono celular con un cronómetro para garantizar que lo podamos hacer en menos de 5 minutos. De 5 minutos estamos hablando de 20 litros, que significan 5 garrafones, que les aseguro que todos podríamos hacerlos por uno. Y creo que esa es la mejor manera de avanzar, empezar a cambiar esos pequeños hábitos. Y ya para cerrar, les quiero decir algo bien importante, que creo que hay que empezar a hablarnos desde el perdón. Entender que si lo que ahora sabemos no lo sabíamos antes, no pasa nada. La vida a tus ideas con la... Pero lo importante aquí es que aprendamos cuáles son esas medidas que verdaderamente van a impactar y empezar a caminar hacia esa dirección para que todos tengamos un mejor planeta. Entender y hablarles no solamente a los que consumimos, sino a las personas que promueven la venta. Hablarles también no solamente a los profesionales de la venta como los mercadólogos, sino también a los influencers, que hoy tienen un potente micrófono con una comunidad impresionante de seguidores. Y aquí quiero hablar rápidamente de una influencer que tiene una cantidad, una influencer mexicana que tiene 36.2 millones de seguidores, que ya hizo su propia línea en Shane. Y a mí me preocupa lo que les dice a sus seguidores. Subliminalmente les está diciendo, compra mucho, no importa porque es barato. Segundo, eso que te compraste que es barato, costó barato porque hay millones de personas sufriendo una explotación laboral exacerbada que están viviendo de unas jornadas de 12 a 18 horas que en pesos mexicanos les están pagando 60 pesos diarios por esa jornada, lo que equivale aproximadamente a 68 centavos por prenda. No podemos permitir que esto siga pasando. Y no se trata de venir a echar culpas, se trata de aprender, de corregir y todos juntos empezar a trabajar por construir algo diferente. Entender que el medio ambiente es la única causa que nos une a todos nosotros, simplemente porque todos vivimos en este lugar llamado planeta Tierra, todos necesitamos de los recursos emanados de aquí y sobre todo, todos tenemos el poder de cambiar y de forjar un mejor futuro. Muchísimas gracias. Prendemos la luz, por favor.
Pero vamos a llamar a la lista para que podamos ir también. Llevamos de arriba. Andrea Alvarado, Presente. Angie Pechara, Linda Bermúdez, Presente. Oscar Castañeda, Angie Castillo, Presente. Ah. María del Carmen Corredor, Laura Cortázar, Gloria Figueroa, Sierra Machado, Juan Carlos Ramírez, Aleida Ramírez, Astrid Rincón, Jamie Rosso, Natalisa Bogal, Giselle Tatiana, Yo, presente. Por enviar gracias. Dixie Yanisa, Ashley Casas, Angie Rangel, Neria Villalba, Andrea Pereira, Lady Sánchez, Laura Benavides, Valentina Rodríguez, Diana Pérez, Diego Sarmiento, Ana Sánchez, ¿no? Mariana Brazo, Yerty Vargas, Laura Canizales, Joana Rincón, Giovanna Rincón, Oliveros, Isabel Oliveros, Lady Galeano, ¿Por qué con el chino? Lady, ¿Qué le pasa con la lista? Santa Catalina, yo no lo tuyo.
Muchas gracias. Quiero hacer eso. No, pero no. Ah, bueno. 10. Y luego, Pero sí, pero es que lo que le dije, que te dice grosera, a mí se me hace yo la parte la persona por el tema de que yo organizo por el tema de mi trabajo, pues yo vivo por el lado de yo para el no, yo pensé que estaba haciendo el tiempo. y ya sé cómo se hace una cabecera aquí. El decir Queremos trabajar en equipo. se para la como si va a trabajar ahí. Cada equipo, mejor lo ponemos. Digo que yo no lo puedo conseguir por ahí. Buena versión. Chao, profe, gracias, chao. Niñas, que estén bien, chao. Pero